Hoy es el Día Europeo de la Enfermedad Celíaca. Y esto es una enfermedad que se puede diagnosticar tanto en la infancia como en la adolescencia, como en la vida adulta. De hecho, se estima que hasta el 75% de los pacientes no están diagnosticados de celiaquía teniendo síntomas. Muchas veces nos preguntáis a los pediatras cuáles son los síntomas que nos harían sospechar que mi hijo sea celíaco, ¿no? O tenga una celiaquía. Y a veces llama la atención, pues bebés que venís a lo mejor con 6 meses y medio o 7 meses y decís, jo, es que desde que le hemos metido el gluten el niño está fatal, 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 no vaya a ser una celiaquía. Y siempre os explicamos pues, que la celiaquía es una enfermedad que se comporta como una intolerancia permanente al gluten, pero no debuta inmediatamente el primer día que comen gluten. No es como una alergia alimentaria inmediata tipo alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE o una alergia a las fresas o una alergia al melocotón, que en los bebés, en los lactantitos, en la primera ingesta, segunda o tercera, muy precozmente empiezan con los síntomas y de una forma muy llamativa. La enfermedad celíaca no. El diagnóstico suele ser más tardío, normalmente más allá de los 12 meses, aunque lo podemos diagnosticar en cualquier etapa de la vida porque puede dar síntomas en cualquier etapa de la vida y normalmente los síntomas se van instaurando poco a poco en los niños. ¿Y qué vemos? Pues este es el típico niño que viene a la consulta que de revisión en revisión ves que el peso se está estancando, que ya no lleva su curva, que a lo mejor estaba en un percentil 15 o 25 o 45 o 85, pero de repente ves que esa curvita se va aplanando y los padres pues te dicen que no ha tenido infecciones relevantes, que no ha estado especialmente malito, o de repente son niños que empiezan con diarreas y es que le han diagnosticado una gastroenteritis, pero a las 2 semanas tenía otra gastroenteritis y al mes y medio tenía otra gastroenteritis y parece que, y algunas son con fiebre, que bueno, dices, vale, causa infecciosa, pero hay otras muchas que no tienen fiebre, entonces son unas diarreas sin fiebre y dices, pues no debe de ser infeccioso esto. O a veces lo contrario, a veces son estreñimientos que tienen una evolución tórpida, que decimos, que vemos un niño con un estreñimiento en la consulta, hacemos la historia clínica, le ponemos tratamiento y no termina de ir bien. Los estreñimientos normalmente en cuanto les pones tratamiento suelen ir muy bien, pero el niño no termina de ir bien y además hace las cacas como muy feas y a lo mejor se queja de dolor de barriga. Dices, bueno, pues será el estreñimiento. Pues no, pues a veces un estreñimiento de larga evolución que no va bien a los tratamientos habituales, pues a veces es una celiaquía. Hay un signo muy típico en los niños entre el año y los 3-4 años que es la distensión abdominal. De repente son niños muy delgaditos, claro, la celiaquía lo que hace es que las vellosidades intestinales cada vez se hacen más finitas y entonces empiezan a entrar en un estado de desnutrición porque no pueden absorber los nutrientes. Entonces empiezan a sufrir una desnutrición que la ves con una atrofia muscular, se quedan muy delgaditos, se quedan las piernecitas muy delgaditos, el culito, las nalgas se descuelgan, los glúteos y curiosamente sale esta distensión abdominal, le sale una barrigota que dices, pero bueno, esta barriga, y los pones de perfil y llaman la atención, ¿no? Es verdad que los bebés entre los 9 meses y los 15-18 meses tienen esta barriga que decimos, es una barriguita de bebé y a veces nos tiene ahí un poco en ascuas, pero luego enseguida los ves 2 años, 2 años y medio que van perdiendo esa barriga y ya no es esa distensión abdominal acompañada de unas piernas y unos brazos muy delgaditos en atrofia muscular porque están en estado de desnutrición. ¿Qué más cosas podemos tener? Pues a veces apatía, Lucía no sé lo que le pasa, pero está muy tristón, me dicen en el colegio que ya no quiere salir al patio. Está más pálido porque a veces tienen una anemia, a veces hacemos una analítica de rutina por cualquier otro motivo y vemos una anemia. ¿Y esta anemia? ¿Y de dónde sale? Y a lo mejor le falta hierro y le das hierro y no termina de remontar esa anemia y dices, qué raro, qué raro, qué raro, ¡pum! Y es una celiaquía. Cansancio, irritabilidad, llanto. A veces como síntoma también o signo es la caída del cabello, se les cae el pelo y no sabes muy bien por qué y entonces puede ser una celiaquía. Los síntomas digestivos suelen ser los más habituales, que son la diarrea, la distensión abdominal, a veces los vómitos y sobre todo en la infancia la no ganancia de peso o el estancamiento del peso. Si alguno de estos síntomas os recuerda, ya siempre os digo lo mismo cuando hablamos de enfermedades, un único síntoma no tiene que hacer encender nuestras alarmas, ¿vale? No nos preocupamos, sino que nos ocupamos. Comentadlo con vuestro pediatra, que es quien mejor conoce a vuestro hijo o a vuestra hija, y os aconsejará.
El diagnóstico de la celiaquía ha cambiado mucho. Yo cuando empecé hace muchos años, todos los niños había que hacerles una biopsia, bueno, era un tema el diagnóstico. Ahora hay niños que se diagnostican sin necesidad de hacer biopsia, tenemos unos patrones analíticos, patrones clínicos y hay un protocolo muy bien establecido que lo llevan los gastroenterólogos infantiles, hacen un trabajo extraordinario y el tratamiento pues es la exclusión del gluten de por vida. ¿Vale? Así que nada, feliz día a todos. Chao, chao.